vamos a estudiar un Maimer Hasidus del Rebbe Maharash. Ayer fue Beis Iyar, es el nacimiento del Rebbe Maharash, Tiferes y Betiferes, a pesar de que no tiene que ver con hoy, pero tiene que ver con el Rebbe Maharash en general. Así que vamos a estudiar un discurso hasídico del Rebbe Maharash. No es un discurso complejo, para nada. Es un discurso que tiene que ver con mujeres, como vamos a estudiar. Y lo más probable es que lo hagamos en 2 clases. No es un discurso largo, pero me parece mejor entender las cosas como corresponde. El discurso en sí habla básicamente sobre la unicidad de Hashem, que Hashem es uno. Y está basado en una historia famosa en la Torá, en Parshas Kisisa, el Geta Eigel, el pecado del becerro de oro. Este es el tema general del discurso. Pero el Rebbe Maharash lo envuelve, digamos, a este discurso. El cuarto Rebbe de Chabad lo envuelve a este discurso en otro tema, que la verdad es que ese es el tema por el cual elegí enseñar este discurso, a pesar de que también, como dije antes, Beis Iyar, el 2 de Iyar, tiene que ver con el Rebbe Maharash, etc. ¿En qué asunto encierra el Rebbe este discurso? En las mujeres. ¿Qué es una mujer? Y no solamente esta cuestión de qué es una mujer, sino que el Rebbe va a explicar también qué es Rosh Hodesh. Rosh Hodesh es el comienzo de cada mes. Y es sabido, la ley, la costumbre, es que las mujeres no hacen trabajos hogareños, etcétera, en Rosh Hodesh. En el comienzo de un mes, las mujeres no trabajan, son los hombres los que hacen el trabajo, etcétera. Entonces la pregunta general del discurso va a ser, ¿de dónde sale? ¿Por qué es esta cuestión que las mujeres no hacen trabajos en Rosh Hodesh en el comienzo de cada mes? Para llegar a eso, el Rebbe va a explicar toda la historia del becerro de oro. En sus palabras yo voy a ir agregando algunas ideas para que queden claras las cuestiones. Y después el Rebbe termina, probablemente de vuelta, en la clase que viene lleguemos a eso, no creo que hoy, el Rebbe termina explicando cuál es la diferencia espiritual entre un hombre y una mujer. Porque en la práctica, todo lo que nosotros vemos en el mundo material se desprende de algo espiritual. Entonces, si hombres y mujeres somos diferentes físicamente hablando, la razón de esto es porque espiritualmente hablando somos diferentes. Y esa diferencia es la que genera, esa diferencia espiritual es la que genera en este mundo una diferencia material. En el cuerpo, en la forma de pensar, hay montones de explicaciones diferentes de esta diferencia entre los hombres y las mujeres. Una de las más famosas en general es Jochma y Bina. Jochma y Bina son 2 cualidades intelectuales. Jochma se traduce en general como sabiduría, y Bina se traduce en general como entendimiento. Pero en castellano como que no tiene mucha diferencia. Y básicamente la idea entre sabiduría y entendimiento, básicamente la diferencia en este contexto que nosotros estamos hablando de la diferencia entre hombres y mujeres es que Jochma es el punto central de una idea. Esto es lo que representa cuando uno dice, oh, ya entendí, ya lo capté, lo tengo en la cabeza, eso es Jochma. Pero en ese momento que uno entiende, no tiene el desarrollo y los detalles de cada una de las cuestiones que uno entendió, sino que tiene el asunto en general, como quien dice, quiero construir una casa. Veo la casa en mi cabeza, yo sé lo que quiero. Entonces uno va a hablar con el arquitecto y uno tiene que desarrollar esa idea de qué es lo que uno quiere en todo tipo de detalles, en todo tipo de formas, en amplitud, o sea, cantidad de detalles, en longitud, en todos los niveles de ese detalle, de qué va a ser el piso, de qué van a ser las ventanas, cuántas habitaciones, de qué color va a estar pintado, y así sucesivamente. Son un montón de detalles que estaban incluidos en general en Jochma, en sabiduría. Cuando uno vio la casa en su mente, ya tenía esos detalles, pero no estaban desarrollados. Bina es el desarrollo. De la misma manera, hombre y mujer representan estas 2 cuestiones. Jochma es totalmente enfocada, puntualizada, y Bina es amplia, entender diferentes cuestiones, estar en 10 cosas a la vez. Los hombres en general están en una sola cosa a la vez, las mujeres en 10 cosas a la vez, y todo esto es en general, por supuesto, nunca se puede poner a todo el mundo en la misma bolsa. En general, el comportamiento del hombre es de una manera, el comportamiento de la mujer es de otra manera. El Rebbe va a explicar esto de vuelta hacia el final del discurso, desde otra perspectiva. Es el mismo concepto que yo mencioné, pero simplemente desde otra perspectiva. Vamos a comenzar. Este Maimer Hasidus, este discurso hasídico, fue dicho en Tov Reish Mem, 1880. Y el Rebbe lo empieza con una frase, no lo vamos a leer todo en hebreo, pero el Rebbe lo comienza con una frase, Lehavi Inyan Rosh Hodesh. Hay que entender, para entender el asunto de Rosh Hodesh, que es el comienzo de un mes.
¿Qué representa el comienzo de un mes? El concepto de Rosh Hoidesh, decimos Rosh, quiere decir cabeza en hebreo. Rosh Hoidesh es literalmente la cabeza del mes. Esa es la traducción literal de Rosh Hoidesh. Entonces, Rosh Hoidesh se llama así como también se llama Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, como vamos a ver más adelante, también es algo de cabeza. ¿Por qué se llama Rosh, cabeza, y no Tchilas Hashanah? Tchilas HaHoidesh, el comienzo del año, el comienzo del mes. Rosh Hoidesh es como la cabeza, que la cabeza, el cerebro, quiero decir, la cabeza del ser humano, incluye la vitalidad general de la persona. Y también Rosh Hoidesh incluye la vitalidad general de todo el mes. De todo el mes que se va a vivir. Rosh Hoidesh del mes de Iyar incluye la vitalidad del mes de Iyar. Rosh Hoidesh del mes de Sivan incluye la vitalidad del mes de Sivan. Y así sucesivamente. Y de la misma manera que Rosh Hashanah, el comienzo del año, contiene la vitalidad general para todo el año. De la misma manera, Rosh Hoidesh, el comienzo de un mes, es la vitalidad general de todo ese mes, que incluye la vitalidad general de 30 días. Es sabido que los meses lunares tienen 29, 30 días, en realidad técnicamente hablando 29 y medio y un poco más. No voy a entrar en los detalles de esto para no marearnos, pero el punto es que cada uno de esos días obtiene fuerza vital, energía del comienzo del mes. Entonces todo el mes está incluido en el comienzo del mes. Así toda la creación entera está hecha en forma de klal uprat, algo general, algo detalle, general y detalle. Los detalles están incluidos en la cosa general. Esto es Rosh Hoidesh, entonces, la vitalidad general de todo el mes. Y debemos comprender qué significa esto. ¿Qué es la vitalidad general de cada mes? Y también tenemos que entender por qué Rosh Hoidesh es un Yom Tov, así está escrito acá, un Yom Tov para las mujeres. Es un día festivo para las mujeres que lo cuidan a Rosh Hoidesh más que los hombres. Más que los hombres. Como dije antes, las mujeres no hacen trabajo, descansan, etc. Y esto es, ¿de dónde sale esta costumbre de que las mujeres cuidan Rosh Hoidesh más que los hombres? Esto es porque las mujeres no querían dar sus joyas a sus maridos en la historia del Eigel, en la historia del relato de Warden Payas Kisisa del pecado del becerro de oro. Kitsur, muy en resumen, porque el Rebbe mismo va a tocar algunos puntos, muy en resumen, el pueblo de Israel sale de Mitzrayim para recibir la Toira. Reciben la Toira en Har Sinai, en el monte Sinai. Después de recibir la Toira, Moshe Rabbeinu sube. ¿Qué significa recibir la Toira? Significa que recibieron los 10 mandamientos. 2 los escucharon directamente de Dios, el resto los escucharon a través de Moshe Rabbeinu. Esta es la historia en Payas Israel. La cuestión es que Moshe Rabbeinu, después de todo el evento del monte Sinai, sube, de la entrega de la Toira en el monte Sinai, sube al monte Sinai para recibir los lujos, las tablas, hasta 40 días, 40 noches, y cuando baja con las tablas, Payas Kisisa, ¿qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Het Haegel, el pecado del becerro de oro, que vamos a ver por qué, de dónde salió. Algunos detalles están en el Maimar, en el discurso, otros detalles los voy a ir agregando yo. La cuestión es que entonces, cuando Aaron HaKohen, hermano de Moisés, estaba, digamos, dirigiendo al pueblo de Israel mientras Moisés estaba en el monte Sinai, Aaron HaKohen propuso a las personas, para tratar de atrasarlos, a quienes le exigían que construya el becerro de oro, les propuso: denme parkues nizmei azaav nesheichem beneichem veovío ilai, saquen todas las joyas que están en las narices, en los brazaletes, todo el oro que tengan sus esposas y sus chicos, y tráiganlo. Y Aaron pensó, así explica Rashi, bueno, a las mujeres no le vas a sacar tan fácil las joyas, entonces va a tardar la cuestión hasta que me traigan las joyas, y esto me va a permitir ganar tiempo hasta que llegue Moshe Rabbeinu. Pero ¿qué hicieron las personas? En lugar de ir a las esposas y exigirles que les quiten el oro, quitarles el oro, etc., ellos mismos dieron sus propias joyas. En las palabras del Rebbe, las mujeres no quisieron dar sus joyas. No solamente que los hombres que quisieron hacer el becerro de oro se sacaron sus propias joyas, sino que fueron a las esposas: dame las joyas, dame todo. Nadie le quiso dar nada, las mujeres no quisieron, y por cuanto no participaron de este becerro de oro, en recompensa a esto les dio a Kadosh Baruj Hu, Dios, su recompensa, que cuiden el concepto de Rosh Hoidesh, este día de Rosh Hoidesh, más que los hombres.
que aparentemente esto es un problema. Esta es la historia. Las mujeres cuidan Rosh Chodesh más que los hombres. Esto es un fact. Esto es el hecho. Metzius, la idea, esta es la cuestión. Pero esto contradice una regla general del Talmud. La regla general del Talmud es una halajá, es una ley, es algo práctico. Las mujeres están exentas de todos los preceptos que son regulados por el tiempo. Exenta quiere decir que no es una obligación. Por ejemplo, escuchar el shofar en Rosh Hashanah. Escuchamos el shofar justamente en Rosh Hashanah. Si yo toco el shofar hoy, puede sonar muy lindo, puede sonar muy feo, pero no es una mitzvah, no es un precepto. Llámese mitzvah en términos muy simples, sin entrar en Hasid, etc. Una orden divina. Dios quiere que hagas esto, Dios quiere que no hagas aquello. Las mujeres están exentas de todos los preceptos que están regulados por el tiempo. Y Rosh Chodesh, el comienzo de cada mes, es algo que depende del tiempo. Es decir, así como en Rosh Hashanah tocar el shofar es una cosa que llega una vez al año, o 2 días en el año, o sea como fuere, o la Sukkah en Sukkot llega tantos días al año, 7 días al año, etc. De la misma manera Rosh Chodesh llega cada 30 días. No es todos los días Rosh Chodesh. Entonces, si las mujeres están exentas de los preceptos que son regulados por el tiempo, ¿por qué no están, digamos, al revés, menos relacionadas con Rosh Chodesh que los hombres? Los hombres están obligados a todos los preceptos regulados por el tiempo. Entonces, ¿por qué las mujeres que están exentas en todo aquello que depende del Zman, del tiempo, que sea que llegue Rosh Hashanah, que llegue Yom Kippur, etc.? Yom Kippur es otra historia, están obligadas las mujeres también, porque es una mitzvah asei también, es una mitzvah positiva, es una combinación, digamos, pero bueno, sea como fuere, son mitzvot que llegan con el tiempo. ¿Por qué las mujeres que están exentas de los preceptos que llegan con el tiempo tienen que cuidar o cuidarían Rosh Chodesh más que los hombres, a pesar de que Rosh Chodesh está dependiendo del tiempo también? Y las mujeres están exentas de esto, etc. El Rebbe tiene un paréntesis acá, yo lo voy a mencionar. Quizás hay que conocer algunos detalles de cómo es la historia del desarrollo del calendario judío. Vamos al paréntesis y voy a explicar, espero que se comprenda. El Rebbe plantea que antiguamente, y esto lo dice el Talmud, en Rosh Hashanah, ampliamente explicado, el Rambam lo legisla también, antiguamente se santificaba el mes a través de testigos que vieron la nueva luna. Los testigos llegaban, la nueva luna se ve muy chiquitita en el cielo, los testigos llegaban al Beis Hamikdash, al templo, y le indicaban al Beis Din, al juzgado, que ellos vieron la luna. El juzgado los revisaba, examinaba para ver si es verdad o no es verdad, etc. Y una vez que determinaban si, por ejemplo, era verdad que los testigos efectivamente vieron la luna nueva, declaraban, Mekudash, declaraban el comienzo del nuevo mes, y ahí empezaban a contar los días y enviaban shluchim, enviaban enviados a todo el pueblo judío para informarles que comenzó el nuevo mes. Cada mes ocurría la misma historia. Entonces, aparentemente, lo que Rebbe plantea es que Rosh Chodesh, acabamos de decir que depende del tiempo, porque llega una vez cada 30 días, pero en la práctica no depende del tiempo, dice Rebbe. Este es el paréntesis. En la práctica depende del Beis Din, del juzgado, que el juzgado declare que efectivamente comenzó el nuevo mes, etc., de acuerdo a lo que testifican los testigos. Entonces, ¿por qué? Digamos, el Rebbe mismo hizo una pregunta y ahora está tirando abajo su propia pregunta. No depende del tiempo de Rosh Chodesh. El Rebbe explica de la siguiente manera. ¿Acaso no es sabido lo que dice la Mishnah? Que incluso en la época en que el Beis Din en Jerusalén, el juzgado en Jerusalén, declaraba el nuevo mes a partir de testigos, incluso en esa época, la examinación de los testigos consistía en que el Beis Din mismo calculaba matemáticamente, astronómicamente, etcétera, cuándo tiene que verse la luna, de qué tamaño se va a ver, de qué forma se va a ver, qué altura del horizonte se va a ver, etcétera. Ellos ya tenían el cálculo. Cuando llegaban los testigos, preguntaban a los testigos diferentes preguntas que les permitía al Beis Din, al juzgado, chequear, revisar, examinar si las respuestas de los testigos coincidían con el cálculo mismo que hizo el Beis Din. Entonces no alcanzaba solamente con los testigos. Es verdad, por Gzeiras o Kosov, por un decreto de la Toira, hay que tener testigos para declarar el nuevo mes, pero en la práctica había un heshbon, había un cálculo igual. Entonces no dependía tanto del tiempo, sino del cálculo que el Beis Din hizo. En las palabras del Rebbe, ¿acaso no es sabido lo que dice la Mishnah en Rosh Hashanah? Que también
en la época en que se santificaba el nuevo mes, con el testimonio de testigos, también había un cálculo. Solo que tenían que venir testigos que vieron el nacimiento de la luna nueva, el Moilad, así se llama en hebreo. Y también hoy en día, que no santificamos de acuerdo a los testigos, en realidad también hay un heshbon, también hay una cuenta, no es que el calendario es cualquier cosa, decir cualquier día, en cualquier momento, y que caiga Rosh Hashanah cuando caiga. No es así. Hay un cálculo muy preciso. Entonces, al fin y al cabo, Rosh Chodesh depende también del tiempo. Entonces el Rebbe, simplemente para aclarar, el Rebbe preguntó, ¿por qué las mujeres cuidan más que los hombres Rosh Chodesh? Si al fin y al cabo Rosh Chodesh es algo que viene con el tiempo. Ay, no es tan así que viene con el tiempo porque había testigos. Ok, punto número uno, ya no hay más testigos. Esto era en la época del Beis Hamikdash. E incluso en la época misma del Beis Hamikdash también ya se interrumpieron los testigos antes de la destrucción del Beis Hamikdash. Por el otro lado, dijimos que incluso en la época del Beis Hamikdash había un heshbon, había un cálculo. Entonces los Chodesh no dependía solamente de los testigos, sino también del cálculo. Entonces volvemos al punto número uno. ¿Por qué las mujeres cuidan Rosh Chodesh si es algo que viene con el tiempo? Es algo que viene con el tiempo. Y más allá del cálculo, etcétera, es una cuestión que viene mes a mes. Entonces tenemos que entender por qué está relacionado con las mujeres, dado que las mujeres no cuidan las mitzvot, o no están obligadas a cuidar las mitzvot que dependen del tiempo. ¿Por qué es así entonces? Y el Rebbe explica, esto lo vamos a entender cuando entendamos primero toda la historia del Geta Eigel, toda la historia del pecado del becerro de oro. En el momento en que Moshe Rabbeinu sale de Mitzrayim con todos los Yehudim, la Torah nos cuenta que también Gam Eirev Ravala y Tam, también una mezcolanza muy grande de pueblos, salió de Mitzrayim junto con el pueblo de Israel. Ahora no recuerdo el número, pero eran muchas veces más que los Yehudim. Si los Yehudim eran más o menos 3 millones de personas, había como 10 millones de otras personas, de otros pueblos, que Moshe Rabbeinu por su propia iniciativa los aceptó como Geirim, como conversos, y andaban con el pueblo judío por todos lados. Cuando uno observa bien detenidamente la historia en la Torah, de esta historia del becerro de oro, en el comentario de Rashi está, pero muy básico, digamos, muy Kitzur, muy en resumen, en el comentario de Ramban Nachmanides lo dice y lo expresa claramente y ampliamente. Los que empiezan con el becerro de oro son el Eirev Rav. Son todos estos otros pueblos que salen junto con el pueblo judío y se convierten al judaísmo, etcétera, en la entrega de la Torah, junto con todo el resto del pueblo de Israel, etcétera. La cuestión es que había muchísimos otros pueblos. De hecho, cuando Dios le dice a Moishe, bajá del monte porque la gente está haciendo idolatría, etcétera, Dios mismo le dice a Moishe Rabbeinu que este es Amcha, este es tu pueblo. Dios le dice a Moisés, estos son los tuyos. ¿Cómo tu pueblo? ¿Son el pueblo de Dios? No. Son el Eirev Rav, son esta mezcolanza de pueblos que salieron junto con los Yehudim. Esta gente es la que comienza con toda la historia del becerro de oro y después seduce, digamos, al pueblo de Israel para que ellos también hagan idolatría. Pero el punto clave es que es este Eirev Rav, esta mezcolanza de pueblos que comienza con el Eigel. Este Eirev Rav le dijo al pueblo judío cuando vieron que Moshe Rabbeinu no bajaba del monte, como dice la Torah, Moshe no baja, Moshe literalmente viene de la palabra bulla, vergüenza. Así le dice Dios a Moshe, perdón. Y nuestros sabios explican Boishesh es como Ba Shesh. Vino a la sexta hora, o sea, al mediodía, y Moshe Rabbeinu no bajó todavía. Moshe Rabbeinu no bajó. Por eso la Torah dice Boishesh. Bo-Shesh. Vino a la sexta hora y no bajó Moshe Rabbeinu. Entonces, este Eirev Rav, esta mezcolanza de pueblos, sedujo al pueblo de Israel para que hagan el Eigel, para que produzcan este becerro de oro. Y tuvieron éxitos. El Maiser Satan, la palabra Satan en hebreo literalmente significa desviador, acusador, etc. Es un malach, es un ángel fiel, como explica Netanya, fiel sirviente de Dios, cuyo trabajo es que nosotros nos tropecemos.
El punto es, acá el Rebbe lo pone como si fuese una abreviatura, Mem Ain Shin, Maise Sotn. No, el acusador tuvo éxito y el Eirev Rav, esta mezcolanza de pueblos, le dijo al pueblo de Israel, Eilei Lokejo Israel, este es tu Dios, Israel. Este toro que incluso nuestros sabios dicen, basado en Tehilim, Shor Oigel Eisef, este toro se movía y comía, era de oro macizo, pero comía, son maicenísimas, unas cosas milagrosas, raras. Y le dijo el Eirev Rav, esta mezcolanza de pueblos al pueblo de Israel, este es tu Dios, Israel, que te elevó de la tierra de Mitzrayim. Esto en realidad es pilo y plois, es algo imposible de entender, es algo totalmente loco. ¿Cuánto, cuánto más aún el hecho mismo de que ya le hayan dicho al pueblo de Israel, este es tu Dios, y alguien se lo crea? Hoy en día nadie se creería. Si uno va a una obra, qué sé yo, en construcción y ve un ladrillo y alguien le dice, este es tu Dios, que te da de comer y te da de beber, y el ladrillo, ¿qué ladrillo? No sirve para nada, es un ladrillo. Hoy en día nadie se lo creería, pero cuando uno lee la historia del becerro de oro, esto fue justamente lo que pasó. En la mezcolanza de pueblos le dice al pueblo de Israel, él que es Israel, este es tu Dios, este toro. Cuanto más aún, eso ya es difícil de entender, cuanto más aún, cuando estamos hablando de una generación de conocimiento de Dios, se llaman Dor Deya en el Talmud, vieron a Dios en el monte Sinai, no sé qué es lo que vieron, pero lo vieron, lo escucharon. ¿Cómo puede ser que se creyeron cuando le vienen a decir, este toro, este becerro es tu Dios? ¿Cómo puede ser? Hoy en día nadie se lo creería, ni el más tonto de los tontos. En su momento eran los más inteligentes de los inteligentes. Dor Deya, una generación entera de conocimiento. Estaban con Moshe Rabbeinu, Aaron Akoy, y se creyeron esto del becerro de oro. No se entiende. ¿Cómo puede ser que una generación de conocimiento de Dios pensarían que este becerro de oro, que está hecho de un material inerte, un material que no se mueve, es oro nada más, y es algo material y físico, este es tu Dios? ¿Quién se lo va a creer eso? Y no solamente es el Dios, sino que lo sacó de Mitzrayim. ¿Cómo puede ser? No tiene ningún sentido. Los sentidos niegan esto, porque todos vieron que no había un toro cuando estaban, en el momento en que estaban saliendo de Mitzrayim. Todo el mundo vio esto. La gente, no, ¿dónde estaba ese toro? Vos me estás diciendo que este es tu toro que te sacó de Mitzrayim, ¿sí? ¿Dónde estaba? De repente apareció ahora, después de la entrega de la Torah, etc. Antes no estaba, no lo vimos nunca. Entonces, ¿cómo puede ser que este es nuestro Dios que nos sacó de Mitzrayim? Y si Moshe Rabbeinu hubiese llegado antes, es toda una historia. Rashi explica que Moshe Rabbeinu no es que llegó tarde, sino que él avisó que iba a llegar al final de 40 días y 40 noches, pero la primera noche no contaba, porque Moshe Rabbeinu empezó a contar desde el día siguiente y ellos estaban esperando a que llegue, digamos, 12 horas antes. Si Moshe Rabbeinu llegaba antes, no había lugar en absoluto para que el Eirev Rav le diga al pueblo de Israel y los seduzca para hacer idolatría con toda esta historia del becerro de oro. No hubiese sido posible. Si Moshe Rabbeinu estaba ahí, no hubiese sido posible. Y de hecho es interesante, y esto lo dice el Alter Rebbe en Netanya también, cuando Moshe Rabbeinu baja efectivamente, todos aquellos que estaban haciendo idolatría, que habían incitado a los demás a hacer idolatría, etc., inmediatamente dejan todo de lado. Nadie se quejó a Moshe Rabbeinu. En cuanto Moshe baja, se acabó toda la historia del becerro de oro. Pero un momento, no es que esta gente estaba tan contenta que este es su Dios y este lo sacó de Mitzrayim. ¿Cómo pueden dejar que Moshe Rabbeinu destruya, lo rompió, lo hizo polvo, les dio de beber, etcétera? La cuestión es que nadie discutió con Moshe. Todo el mundo automáticamente fue sumiso a las palabras de Moshe cuando Moshe baja del monte Sinai. Es toda una historia muy extraña. Si Moshe Rabbeinu hubiese llegado antes, no hubiese dado espacio, no hubiese habido espacio para que el pueblo de Israel haga idolatría con la historia del becerro de oro. Solamente por cuanto ellos se equivocaron y el día estaba nublado y no se dieron cuenta que faltaban unas horas más para que llegue Moshe. De acuerdo a su forma de pensar, Moshe se atrasó, que en realidad Moshe no se atrasó, pero ellos entendieron que ya tendría que haber llegado, y entonces hubo lugar para que el Eirev Rav, esta mezcolanza de pueblos, seduzca al pueblo de Israel y tenga éxito, el Maise Sotn, las cosas que el acusador hace, etc., y hicieron el becerro de oro, etc. Esta es la historia, pero aparentemente no se entiende este asunto en absoluto. No se entiende.
¿Cómo se lo creyeron? Y tampoco se entiende esta cuestión, esta relación de tener que hacer el becerro de oro, porque Moishe Rabbeinu se atrasó según como ellos pensaron y hicieron los cálculos, que Moishe Rabbeinu tenía que llegar antes. Se atrasó, entonces tenemos que hacer un Eigel Azav. De hecho, Rashi dice que ellos no querían Elokus. El Ramban dice, perdón, no querían un dios. Ellos estaban buscando un guía. Si Moishe Rabbeinu era el guía que los estaba guiando en el desierto, ¿y ahora qué van a hacer si Moishe Rabbeinu no está más? Estaba buscando un guía. Termina la cuestión en que hacen un dios. Pero ellos estaban buscando un ídolo, etc. Pero ellos estaban buscando un guía. Entonces, este es el primer capítulo. Preguntamos, de Kitsur, acá no hay ningún Kitsur, ningún resumen, pero en este primer capítulo preguntamos qué es Rosh Hodesh, qué tiene que ver con Rosh Hashanah también, el comienzo del año, la cabeza del año, es una cosa general. Y también preguntamos por qué las mujeres tienen que ver con Rosh Hodesh. Y dijimos que esto depende de entender la historia del becerro de oro. Segundo capítulo. El asunto es que el rey va a cambiar de asunto ahora, como yo mencioné en la introducción, a hablar sobre Actus Hashem, digamos, la unicidad de Hashem, el hecho de que existe Hashem, un Dios, etc. El asunto es que el error principal de Paro, y volviendo un poco para atrás, empezamos con Rosh Hodesh, seguimos con el Geta Eigel, ahora vamos un poco más para atrás, antes de salir de Mitzrayim, cuando Moishe Rabbeinu se presenta frente al faraón y le dice, no, dejá salir a mi pueblo para ir al desierto y servirlo a Dios, etc. Paro, ¿y qué le contesta? Paro contesta, Lo yodaitis Hashem. Pues Israel lo yashaleach. Yo no conozco a Dios. Y tampoco voy a dejar salir al pueblo de Israel. Esto es en general. Pero sabemos muy bien que cada letra en la Toira, cada palabra en la Toira, cada expresión en la Toira es precisa y exacta. Entonces vamos a profundizar un poquitito más en esta respuesta de Paro. Porque cuando uno estudia y dice en español, en castellano, que sea Dios, representa al Todopoderoso, omnipresente, está perfecto. Pero cuando uno profundiza un poco, la palabra Dios se quedó corta, la palabra Hashem se quedó corta también, Akadosh Baruj Hu, porque hay diferentes nombres de Dios, no son todos iguales y no representan todos lo mismo. Y esto es lo que el Rebbe va a explicar. El asunto es que el principal error de Paro, el rey de Egipto, el faraón, que dijo, Mi Hashem, el faraón dijo, ¿quién es Dios para que yo escuche su voz? Lo yodaitis Hashem, no conozco a Dios. Y acá usó, en la palabra Dios, digamos, usó el nombre de 4 letras de Dios, tetragramaton. Havai le decimos en estudio de Hasidus. Lo yodaitis Havai, yo no conozco este nombre de Dios, representado por las 4 letras, Yud, una Yud, una Hei, una Vav y una Hei. No lo conozco. Y por lo tanto, no voy a mandar al pueblo de Israel, no lo voy a dejar salir. Y también, de la misma manera, el resto de los que niegan la inmuna, niegan la fe, niegan la toira, niegan las mitzvahs, niegan a Dios, etc., estas personas, el concepto no es que ellos niegan la verdad de su existencia, literalmente. Mitzvahs y matzah, y las palabras del Rambam, está prestado del comienzo del Mishneh Torah del Rambam. La gente no niega la existencia primaria, principal, fundamental de Dios. Mitzvahs y matzah, no. El Rebbe acá lo dice de Pshitus, muy sencillo, Kulam, todo el mundo lo conoce a él. Él es el creador de todas las criaturas y Él es eterno. Y como está escrito que desde el este sale el sol hasta el oeste que se pone, grande es mi nombre entre las naciones. Todo el mundo, literalmente, judíos y no judíos, conocen a Dios. Reconocen a Dios y en todo lugar donde estés podés servir a Dios. Entonces, ¿qué significa cuando Paro y dijo Lo yodaitis Havai? No conozco esta expresión divina que es el nombre Yud Kei Vav Kei, como dicen estos sabios, de Karu Lei Elokai de Elokai. Lo llaman a Dios el Dios de los dioses, o el Dios de los ángeles. Es una traducción. Pero Kad Elokai es en general el Dios de los dioses. ¿Qué quiere decir esto? Cada una de estas palabras, se lo explica en otro Maimer también, cada una de estas palabras tiene una expresión, una idea. Elokai significa que Dios es el Señor, digamos, el que manda. Pero es el que manda por sobre Elokai. Hay otros. Hay Elokai. Existen otros dioses, entre comillas. Existen otros. Entonces, por un lado, me importan a la persona que hace idolatría, Dios del lugar, me importan Elokai, otros dioses. Pero existe un Elokai. Entonces, son dos cuestiones. Por un lado, reconozco que está Elokai, está Dios, está por encima de todos.
Pero por el otro lado están los Elekaya también. Y son importantes para mí, ya vamos a ver por qué. Ya vamos a ver por qué. Y como está escrito, "Hoidul Elokei Elokim", el Salmo dice, agradezcan al Dios de los ángeles o al Dios de los dioses. Entonces, reconocer a Dios lo reconocen. O en forma directa o en forma indirecta, por lo menos diciendo Elekaya, está por encima de todos los otros dioses. Entonces, ¿cuál es el problema de Paroi? ¿Por qué Paroi dijo, Lo Yodaiti Savai, yo no conozco a Dios? ¿Y por qué hay gente que niega la existencia, niega la presencia, etcétera, de Dios? El asunto del error de ellos es que ellos dicen, ellos dicen que Dios abandonó la tierra. Dios abandonó la tierra, se fue a pasear, por así decirlo. ¿En manos de quién? ¿Quién es el que gobierna sobre el mundo? En manos de los Mazales, los astros, y los Sarim Elyonim, los ministros supremos, Malachim, ángeles. Dios creó el mundo, ¿ok? Dios está por encima de todos los demás, ¿ok? Pero Él se ocupa personalmente del mundo. Dicen los negadores que no. Por supuesto que nosotros decimos que sí, pero ellos dicen que no. Y le dio a ellos la fuerza para que ellos sean los que conducen a la tierra de acuerdo a su voluntad y su deseo. Ojo, estamos en medio de como el Rebbe explica a los koifrim, a los que niegan. No es que esta es nuestra verdad, por llamarlo de alguna manera, sino que esto es lo que ellos dicen. Dios entregó el mundo en manos de malachim, de ángeles. Ya vamos a ver quiénes son esos ángeles. Y Él no hace nada. Si un día tiene ganas de venir y hacer un milagro, lo hace, Él hace lo que quiere. Pero la cuestión es que no se ocupa directamente del mundo material. Esto es lo que los negadores dicen. Y no tiene, en las palabras del Rebbe, ninguna porción en la conducción del mundo en absoluto. Y la palabra clave para entender qué es lo que está diciendo el Rebbe es que ellos opinan que estos malojim, estos ángeles, que son los encargados de dirigir el mundo, porque Dios los nombró para dirigir el mundo, ellos dicen que estos malachim tienen bejira hofshis, libre albedrío. Si el malach quiere, te va a dar parnasa, sustento, salud, etc. Si el malach no quiere, no te lo va a dar. Vamos a ver más adelante, simplemente para entender y ver la diferencia que hay entre lo que ellos dicen y lo que nosotros decimos. Un malach, un ángel, es como si fuese un tubo, que uno ingresa algo por un lado del tubo y egresa, sale por el otro lado del tubo. El tubo, propiamente dicho, no decide si deja pasar el agua o no deja pasar el agua. El tubo es un tubo y el agua pasa. De la misma manera, los malojim, los ángeles, en la mística judía son llamados krovaim, son llamados los intestinos. ¿Cuál es la misión del intestino? Entra comida por un lado y sale, etcétera, por el otro. Este es el concepto del intestino. El intestino no decide nada. Procesa la comida, extrae los nutrientes, todo lo que quieras, pero no decide si la comida pasa o no pasa. La comida pasa. De la misma manera, los malojim, los ángeles, procesan la comida, entre comillas, espiritual que Dios ingresa en ellos, para que luego surja en este mundo un mundo material. Esto es un malaj, pero no tiene libre albedrío. No es que justamente al revés, acá me preguntan si los ángeles tienen vejira hofshis. No, justamente esto es lo que estoy diciendo, que no tienen. Aquellos que niegan, que los llaman a Dios Eloikaya, el Dios de los dioses, aquellos que niegan Toiro, Mitzvah, etc., ellos dicen, Dios dejó la tierra en manos de los ángeles. Y ellos dicen que los ángeles tienen el libre albedrío. Pero nosotros no decimos esto, todo lo contrario. Nosotros decimos que son como un caño, un tubo, un intestino. No tienen libre albedrío. Son fieles y perfectos sirvientes divinos y hacen todo lo que Dios quiere que ellos hagan. 100%. 100%. Ahora, los que hacen idolatría, ellos dicen que sí tienen libre albedrío. Entonces, ¿sabes qué? Sí, según las palabras de los idólatras, los ángeles tienen libre albedrío, entonces resale un ángel para que te dé más plata, para que te dé más salud, alegría o lo que sea que quieras. Porque si él tiene el libre albedrío de darte, entonces pedile, servilo, rezale, etcétera, y te va a dar. Esto es lo que ellos dicen. Nosotros no decimos esto, de ninguna manera. Que esto es lo que el Rebbe está explicando. Lo que ellos dicen entonces, aquellos que niegan
Dicen que los ángeles tienen libre albedrío. En las palabras del Rebbe, dirigen el mundo kefir retzoinam, según su propia voluntad. Esto es lo que ellos dicen. Los ángeles tienen su propia voluntad, lo que les da la gana, por así decir. Y Dios no se involucra en ninguna cosa que tenga que ver con este mundo material. Por cuanto, esto es lo que ellos dicen, o sea, el Rebbe está explicando la opinión de los idólatras, por cuanto ellos dicen que Dios está muy por encima de cualquier tipo de materialización que pueda ocurrir, existir aquí abajo en la tierra. El mundo que nosotros vivimos es un mundo material, claramente. Dios es espiritual. Como Rebbe decimos más adelante, Shomayim, Shomayim Lashem. Dios está en el Shomayim, en el cielo, los cielos son para Dios. Ahora la tierra no son libres de Adam, es para los seres humanos. Dios no tiene nada que ver con el mundo material. Y no es que ellos reduzcan el poder de Dios al decir esto, sino que ellos dicen al revés: Dios es algo tan espiritual, tan abstracto, que no tiene nada que ver con el mundo material. Nosotros decimos que no. Y no solamente decimos que no, justo al revés. En el mundo, esto es clásico hasídico, en el mundo material, Dira Betachtoinim, ser una morada para Dios aquí abajo en este mundo, con toiro y mitzvos físicos, la lana para hacer los tzitzis, el cuero para hacer los tefilin, y así sucesivamente, el cuerno para el shofar. Es el mundo físico, aquí abajo, en el mundo que no hay más bajo, que este mundo, donde Dios quiere morar, donde Dios quiere residir, y lo generamos esa morada y residencia a través de toiro y mitzvos. Pero en el mundo físico, una neshome en el Gan Eden no puede hacer toiro y mitzvos, va creciendo, y el jumejail el joil, va creciendo de fuerza en fuerza, de nivel en nivel, pero mitzvahs no los puede hacer. Nosotros podemos hacer mitzvahs. Entonces ellos dicen, volviendo a la opinión de los idólatras, ellos dicen que es una humillación para Dios rebajarse a sí mismo para las criaturas bajas y humilladas que están aquí abajo. Dios es espiritual, no tiene nada que ver con el mundo físico. Y por lo tanto ellos dicen que Dios dejó el mundo y todo lo que pasa con él, el mundo físico, en manos de los ministros y las constelaciones, para que ellos dirijan el mundo. Por eso el versículo dice, por eso el versículo dice que los cielos son cielos para Dios. Cosa divina, está afuera. Espiritual, no tiene nada que ver con nosotros. Y la tierra se la dio al ser humano. Es decir, Shamaim, el cielo. La idea no es el cielo físico, que uno levanta los ojos y ve las nubes. No estamos hablando de esto. Sino que estamos diciendo como si fuese Shamaim Lorum, otro paso, otro versículo. El cielo y por encima del cielo y más arriba que el cielo. Y así como el cielo está por encima de la tierra y trasciende totalmente la tierra, de la misma manera el cielo representa todo lo espiritual. Está por encima de la tierra, que representa lo material, y no tiene nada que ver con la tierra. Esto es lo que ellos dicen. Y esto es como quien dice que así como el cielo físico se ve algo elevado, materialmente hablando, y separado de la tierra, porque la tierra es algo muy bajo, y está muy humillante, etc. De la misma manera, las cosas espirituales, como los ángeles y todo el mundo acá trae Bria, Yetzira y Asía, que no importa qué quiere decir porque no viene al caso, al final de todo el discurso el rey va a hablar de esto y lo vamos a tocar, pero acá no pasa nada si no lo entendemos todo el detalle. Todos los mundos espirituales, todas las cosas espirituales sin excepción, son para Dios. Porque Él es el que guía las cosas con Ashgaha Pratis, con providencia divina. ¿Pero qué guía? Guía el mundo espiritual, quédate ahí arriba. Pero la tierra y todo lo que hay en la tierra, por cuanto son criaturas muy bajas y humillantes, por así decir, entonces sería una humillación para Dios bajar Él mismo para supervisar lo que ocurre en el mundo material. Dios es espiritual, se ocupa de las cosas espirituales. Y el mundo material, Dios lo entregó en manos de los ángeles. Esto es lo que ellos dicen. Y por lo tanto le dio fuerza a las constelaciones y a los ángeles, digamos que están por encima nuestro, pero no dejan de ser parte del mundo material. Ellos son los que conducen y supervisan de acuerdo a su voluntad, el rey lo repite, y sus ganas, lo que le da la gana, porque toda la clave es que ellos opinan que los ángeles tienen libre albedrío y no es así.
Dios les dio fuerza a ellos, volviendo a la opinión de los idólatras, para supervisar con Ashgaha Protis, con providencia particular, específica, todos los detalles de las cosas que se encuentran en este mundo bajo, que están en la tierra material y de aquí abajo. Y esto es lo que significa el versículo: y la tierra se lo dio a los seres humanos. Yomaim, entonces los cielos, es decir, las cosas espirituales, para Dios, las cosas materiales, del hombre. Y esto es lo que significa el Eloka de Elokai, el Dios de los dioses, que como dijimos antes es una dicotomía. Por un lado reconocen que es Dios, incluso por sobre los otros dioses, pero por el otro lado dicen, hay dioses, hay otros, Malojim, ángeles y qué sé yo. Por eso es una doble expresión, el Eloka de Elokai. Las dos cosas están involucradas, digamos, están aludidas en esa expresión, que reconocen a Dios, pero hay otros también. Esto es lo que ellos dicen. ¿Quiénes son estos Elokai, que dice el Talmud? Estos dioses, que sería escrito con minúsculas dioses, o ángeles, así es la traducción general, Elokai, el Señor de los ángeles. ¿Qué significa Elokai? Son los ministros y constelaciones que, de acuerdo a su opinión, o sea, la de los idólatras, y su error, el de los idólatras, ellos mismos, esos malachim, esos ángeles, dan a la tierra todo tipo de flujo de energía y las cosas que necesitan, y por eso hay personas que sirven a los ángeles. Se arrodillan ante imágenes de ángeles, le prenden velas a tal ángel, velas a tal otro ángel, y así sucesivamente. Has Shalom, Dios libre y guarde. Y como por ejemplo, acá el Rebbe entra un poco más en detalle, como por ejemplo, en la tierra de Grecia, Yaván, Grecia, que la energía vital de ellos es de la constelación de Besula, Virgo, por lo tanto, la mayoría de los que dirigen y conducen ese país son mujeres. No sé a qué se refiere el Rebbe, así está escrito acá. Cada símbolo de las constelaciones en el cielo está formado por una cantidad de estrellas que en la antigüedad se les introdujo, digamos, se les puso una imagen. Este es Virgo, este es Tauro, el otro es Escorpio, y así sucesivamente, porque veían en las estrellas una determinada constelación. Ahora bien, es un tema largo para hablar y explicar si eso existe o no existe, tiene sentido o no tiene sentido. El horóscopo del diario, del lunes, etcétera, esos son shtusim, son pavadas. Pero el concepto de astrología, no astronomía, astrología, ver las constelaciones, etcétera, esto sí existe en el judaísmo. El Zohar está lleno de estas cosas. En el Rambam también estas cosas. Al comienzo del Sefer explica, el Mishneh Torah explica ampliamente estas cosas. La cuestión es que esas constelaciones influyen en la tierra aquí abajo e influyen en las personas de acuerdo al día que la persona nació, la hora que la persona nació, cómo estaban ordenados los planetas y las estrellas en el momento que la persona nació. La Gemara Chávez también hacia el final habla de este tema también, según quién nació, en qué día de la semana, tiene diferentes influencias. Pero lo importante a tener en cuenta en este tema es que no es más que una influencia. Es decir, perdón, uno tiene una predisposición para comportarse de una manera determinada, de acuerdo a cuándo nació, dónde nació y así sucesivamente. Pero esa predisposición no es más que eso, predisposición. Uno puede superar esa predisposición y conducirse de otra manera. Si uno tiene una predisposición a estar enojado, pues entonces puede evitarlo. Ay, me es más fácil estar enojado que estar tranquilo. Está bien, ahí está tu avoida, ahí está tu trabajo. Justamente las cosas que son más difíciles. Las cosas que son fáciles, de pashtus, podríamos decir en términos sencillos, que en una vida anterior ya se superó. Y por eso ahora es fácil y sencillo. Pero aquellos asuntos que son difíciles, ahí es donde está la avoida, ahí es donde está el trabajo de cada uno de nosotros. El punto es entonces, volviendo a la cuestión, es que las constelaciones tienen efectivamente un efecto sobre nosotros. El sol y la luna, la Torah misma dice, el producto del campo crece de la influencia del sol, las mareas, la influencia de la luna y así sucesivamente. En ese caso es algo material, digamos, físico, y las mareas no pueden decidir si se mueven, si no se mueven, la luna está ahí y tiene influencia en punto, y punto. Pero el ser humano sí.
El ser humano sí tiene capacidad para ir más allá, para trascender sus propias limitaciones. Entonces, volviendo al texto, volviendo al contexto del Maimer también, los idólatras opinan que Dios dejó la tierra entera en manos de las constelaciones. Y como vemos en la práctica, en Grecia, por ejemplo, Yavan, que por cuanto el signo del zodíaco que corresponde a Grecia es el signo del zodíaco Virgo, entonces hay muchas mujeres que son gobernantes ahí. Y ellos, los idólatras, llaman a estos ángeles, que están ampliamente explicados en el Sefer Daniel, el ángel que le corresponde a Yavan, a Grecia, perdón, el que le corresponde a Siria, el que le corresponde a Persia, el que le corresponde a Roma. Estos ángeles dirigen, no por propia voluntad, pero estos ángeles dirigen esos países. Y las personas de esos países llaman a esos ángeles Elokus, divinidad, Dios. Porque de acuerdo a su forma de pensar, estos ángeles son los que dan influencia, Hayus, vitalidad en la tierra, de Grecia en este caso del ejemplo. A pesar de que BMs, en paréntesis, a pesar de que en realidad toda energía que viene a la tierra pasa a través del Moishen, entre comillas el gobernador, no una persona, estamos hablando de un malach, un ángel, del gobernador de esa tierra, quien gobierna por sobre esa tierra. Esto es amiti. O sea, tampoco esto es verdad, no vamos a decir, los ángeles no tienen nada, no sirven para nada. Entonces, ¿para qué los creó Dios? Dios no creó ni una cosa le batala en vano. Entonces, los ángeles tienen una función, claro que sí. ¿Cuál es la función de estos ángeles? Por ejemplo, el Rebbe trajo el ejemplo de Grecia. ¿Cuál es la función de ese ángel? Pues dar energía a ese país. Quiere decir que todo lo que pasa en ese país, con todas las personas de ese país, etc., recibe energía de Dios directamente a través de un ángel, de un malach. Entonces el ángel no es el que da o no da. El ángel lo único que hace es traspasar. Pasa de un lugar, saca de un lugar y pone en otro lugar. Toma de acá, pone allá. Entonces vemos en realidad toda la energía viene a través de los malachim. Claro que sí. Pero es a través de los malachim, no parte. Los malachim no son la fuente de esa energía. Esto es solamente que entonces la energía pasa a través del malach, del ángel, pero el ángel mismo no es el que da, ni el que genera esa energía, ¿no? Sino que es como un experto, por ejemplo, un human, es un trabajador, un artesano, que hace una actividad a través de herramientas. Uno podría pensar que es la herramienta la que está haciendo el trabajo, pero obviamente la herramienta no hace nada. Un leñador en el bosque cortando árboles con la leña, como va a decir el Rebbe, nadie va a decir que la leña cortó, perdón, que el hacha cortó la leña. Dije mal, un leñador cortando con un hacha el árbol. Nadie va a decir que hay un hacha que cortó un árbol. Nadie va a decir una cosa así. Entonces es a través del trabajador, a través del artesano o el herrero, lo que sea, que actúa a través de un cli, a través de una herramienta. En el caso del leñador, el hacha. Y cuando uno dice, wow, qué linda obra de arte, uno no dice, wow, mirá las pinturas y los pinceles lo que hicieron. ¿Qué pinturas y pinceles? Mirá al autor de la obra de arte, lo bien que sabe pintar. Uno siempre alaba al trabajador, que es un trabajador experto, que hizo un trabajo impresionante, y uno nunca alaba a las herramientas con las cuales hizo el trabajo. De la misma manera se va a entender al respecto de los malajim de los ángeles. Es Dios el que da energía, es el único que da. El malaj, ¿qué? Es una herramienta. ¿Por qué Dios creó las cosas de esta manera? Yo no sé. Pero el punto es que Dios creó el mundo de esta manera, con una serie de pasos hasta que la energía divina llega aquí abajo a este mundo. Y sin embargo, hay una herramienta efectivamente a través de la cual el artesano hace este trabajo, y el trabajo, por así decirlo, entre comillas, pasa a través de la herramienta, esa energía. Por ejemplo, la fuerza del leñador, el hacha está quieta en el piso del bosque, el leñador levanta el hacha y hace con fuerza para golpear contra el árbol. Entonces la fuerza del leñador pasa a través del hacha para
¿Para qué? Para romper el árbol, para cortar el árbol. Entonces es a través de la herramienta que pasa la energía y se genera una actividad. Se logra cortar el árbol y así sucesivamente. Y con todo esto, nadie va a decir que hay una actividad que hizo el hacha, hay una actividad que hizo la herramienta. Nadie va a decir una cosa así. A nadie le importa el hacha, importa el leñador. A nadie le importa la pintura, el material propiamente dicho, los pinceles. Importa el pintor. Y nosotros decimos, y ellos dicen, perdón, y ellos dicen, los idólatras, que Dios es el Eika del Eikayo, es el Señor de los señores, como ya hablamos varias veces. Peirush, es decir, Él es la fuente de los ángeles también. Él es la fuente de los ángeles. Pero, dicen ellos, Dios no gobierna por sobre la tierra, claro, en absoluto. Solamente el Eika del Eikayo, Dios es el Señor por encima de los otros señores. ¿Quiénes manejan la tierra? Estos señores. Ok, Dios está ahí, quién sabe haciendo qué. Porque la tierra la entregó en manos de los hombres, etcétera, como dijimos. Y estos ministros ahí arriba, que son las constelaciones, etcétera, ellos, en el mundo, en el pensamiento de los idólatras, estos Malachim son los que controlan y dirigen la tierra. Porque, como ya dijimos anteriormente, es una humillación para Dios rebajarse a ocuparse de mí. ¿Quién soy yo? ¿Y qué soy yo? Y ocuparse de mi vida, de mi casa, de los animalitos, de los perritos, los gatitos. Dios está para cosas más especiales, no sé para qué, pero Dios es espiritual, los Shomayim, que se vaya al cielo. Como fue explicado. Por lo tanto, Él, dicen los idólatras, Dios es Roimemus, está muy elevado y está muy por arriba, y por lo tanto los cielos son muy altos y ahí está su gloria. A los Shomayim que voy, sobre el cielo está su gloria, no aquí abajo. Y esto es lo que dijo Paro, y así empezamos el capítulo segundo. Esto es lo que dijo Paro, el rey de Egipto. Lo yodaitis Avaye. Yo no conozco a Avaye, no conozco a este nombre de 4 letras tetragramatón. ¿Qué quiso decir? No tiene nada que ver conmigo. Paro y no le estaba diciendo a Moshe Rabbeinu no existe Dios. Ya dijimos, el Eka del Ekaya. Lo que Paro estaba diciendo, vos venís en nombre de Dios, Yud Kei Vav Kei, para sacar al pueblo judío de Egipto. Ese Dios no tiene nada que ver con el pueblo judío, ni con Egipto, ni conmigo, ni con nada. Ese está ahí arriba en el Shamayim, quién sabe haciendo qué. Él es Rom, está muy por arriba. Oz, y dejó toda la conducción de la tierra en manos de los ángeles y de las constelaciones. Dios no tiene nada que ver conmigo, dice Paro. Y entonces continúa en las palabras de Paro. ¿Quién es Dios? Avaye, de manera tal que yo tenga que escuchar su voz. A mí qué me importa lo que dice. No tiene nada que ver conmigo. De manera tal que yo tenga que cambiar mi comportamiento aquí abajo, de manera tal que los judíos tengan que salir de Egipto. Deja. No hay ninguna razón para hacer esto. Israel, el pueblo de Israel, estaban bajo su mandato, con avoida kaya, con trabajo duro y pesado, etc. ¿Por qué tengo que echarlos de mi tierra y que vayan a servir a Valle, a este nombre de Dios tan profundo y tan elevado que está en el cielo y que no tiene nada que ver conmigo? ¿Por qué tengo que dejar de salir al pueblo judío? Dejar salir al pueblo judío al desierto, etcétera. Y por eso Pablo dijo, no voy a mandar, no voy a enviar al pueblo de Israel, no me interesa. Entonces, este es el segundo capítulo. Kitsur, en resumen, lo que vimos es que existen básicamente dos perspectivas. Está la perspectiva Yiddish que el Rebbe todavía no explicó, pero nosotros la hablamos, digamos, dentro del texto mismo. La perspectiva Yiddish es que Dios tiene Ashgaha Protis, providencia divina, en todos los aspectos de la creación, sin excepción. Desde los más elevados hasta los más bajos, sin excepción. Y alimenta a todos y sustenta a todos. Y esto es algo conocido en el Talmud también. Dios está en todos lados y gobierna por sobre todo. Pero hay otra perspectiva de los idólatras que dicen que Dios es el Eka del Ekaya. Dios es el Señor de los ángeles. Estos ángeles son los que en la práctica se ocupan de las cosas materiales y terrenales. Y Dios solamente se ocupa de las cosas espirituales. No le interesa nada que tenga que ver con lo material. Por eso, cuando Moshe Rabbeinu fue a sacar al pueblo judío de Mitzrayim, de Egipto, la primera conversación con Paro fue justamente, Paro le contesta, yo no sé de quién me estás hablando. No sé quién es Avai. Ustedes tienen que ir a servirlo a él. No tienen ninguna necesidad. Si él está muy por arriba, no hay forma de servirlo a él. No hay forma de servirlo a él. Y yo no lo reconozco, no entiendo de qué me estás hablando,
por lo tanto no voy a enviar al pueblo de Israel fuera de Egipto.